El Centro de Estudios Espinosa Iglesias puso ayer en circulación un estudio muy interesante sobre la pobreza en el país en los últimos 75 años, con estadísticas comparativas hasta donde se puede, y muestra un descenso del porcentaje de pobres en México en los últimos 75 años, con tres etapas primordiales, y ahora lo comentaremos. Vamos a platicar con su coautor, Gonzalo Hernández Licona, con quien hemos platicado muchas veces aquí en la primera emisión. Él es director del Observatorio Social en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto saludarte. Hola Pascal, qué gusto de saludarte y de verte. Saludos al auditorio, mano. Oye, pues, ¿qué podemos decir sobre la trayectoria de la pobreza en los últimos 75 años en México? ¿Cuáles son los principales hallazgos que te gustaría compartir con la audiencia? Mira, lo que quiero decir primero es que hicimos este trabajo, Pascal, porque luego cuando salen cifras de pobreza y hay una discusión en esa semana que luego es muy acalorada de que si subió, si bajó, unos defienden, otros no defienden, y eso lo que genera es limitar el análisis más profundo de lo que está pasando en la pobreza. Entonces, Porque se quisimos partidiza, tener ¿no? esta. Mira, se partidiza mucho, el gobierno dice, defiende, la oposición ataca, digamos, es normal en una democracia, por cierto, ¿eh? No hay que ser ingenuos, Sí. pero lo que perdemos en esa coyuntura es un análisis profundo y aprendizajes importantes para México, ¿no? Ujú. Entonces, hicimos este análisis de 75 años de pobreza, que me parece un análisis muy, muy completo. Ya había cifras que se habían tenido antes. Nosotros hicimos una serie más completa, lo más comparable posible, para sacar lecciones. O sea, porque luego lo que pasa es, descalificas también lo que hicieron gobiernos previos de partidos previos. Y esas cosas son valiosas. Es valiosa saber, por ejemplo, que en el periodo de 1956 a 1980 más o menos, Ujú. la pobreza cayó de manera muy importante y el factor más importante fue el crecimiento económico, al menos hasta 1900, sí, 80, 70. Entonces, el crecimiento económico ha sido importante en ese periodo. Si tú recuerdas, o si el auditorio recuerda, teníamos tasas de crecimiento de 3,6% anual promedio, que es muchísimo, Ujú. ¿no? Hace mucho que México no tiene un crecimiento así. Y por lo tanto el crecimiento sigue siendo importante. En el periodo actual bajamos la pobreza a partir del incremento del salario mínimo sobre todo, ¿no? Pero sin crecimiento. Con crecimiento, Pascal, hubiéramos bajado la pobreza aún más. Y sin crecimiento va a ser difícil seguirla bajando mucho más. Por Ujú. lo tanto, son lecciones que podemos tener para el futuro del país, ¿no? Yo una cosa que observo en la gráfica es que cuando ha habido crisis económica, ahí se dispara la pobreza, ¿no? Ocurrió, por lo que veo, en la crisis de los 80, en la crisis del 94-95, y luego en la pandemia también, ¿no? Hay un... Y también en la crisis de 1998, 1900, perdón, 2008, 2010. O sea, Sí. y ese aprendizaje es importante, Pascal, porque a veces uno dice, bueno, eh, hay que trabajar en programas sociales, con el bienestar, con Sol, para que eso sea el factor más importante de reducción de pobreza. Y ese no es el caso. O Ujú. sea, la historia que presentamos nos refuerza la idea de que lo que le pasa a la economía, lo que le pasa a los empleos, lo que le pasa al crecimiento económico, muchas veces es más importante que lo que le pasa a los programas sociales. Ujú. Entonces, si no, cualquier movimiento de la economía para bien mejora la pobreza, reduce la pobreza y en general cuando nos va mal la pobreza sube, ¿no? Sí. Por Y, supuesto y- los programas sociales ujú. son importantes, los programas sociales para muchas familias son una fuente de ingresos importante, pero no lo veamos como el único factor porque los factores económicos son importantes y lo serán para lo siguiente. Decíamos, bajamos la pobreza en los últimos 6 años, pero con un crecimiento tan bajo, con falta de empleos que no tenemos suficiente,
con insuficiente presupuesto para seguir aumentando programas sociales, el entorno se vuelve más complicado y por lo tanto hay que aprender lo que hicimos en el pasado. Bueno, y otra cosa que tú decías es que pues ha habido tres descensos importantes de la pobreza en México y han sido durante gobiernos primero del PRI, luego del PAN y ahora de Morena. O sea que las tres principales fuerzas, bueno, las tres fuerzas que han gobernado el país han hecho cosas buenas en el combate a la pobreza. Y hay que reconocerlo, o sea, Pascal, hay que reconocer cuando hacemos las cosas bien en México. Insisto, la pobreza siempre es polémica y siempre atacamos al otro por una u otra razón. Sí. Con este estudio lo que buscamos es sacar lecciones valiosas de diferentes partidos y también, por cierto, sacar lecciones de cosas que no hemos hecho lo suficiente en ningún partido. Por ejemplo, la movilidad social sigue siendo un tema importante, la falta de movilidad social para muchas familias. ¿Y qué quiere decir esto? Que mientras hay familias que salen de la pobreza como en años recientes, hay familias, hay personas que no pueden salir de la pobreza por más que le echen ganas, ¿no? Cuando naces en pobreza, cuando tus papás no tienen mucha lana, cuando tus papás no tuvieron educación prácticamente ninguna, a veces cuando naces siendo indígena o mujer o con discapacidad, para muchas familias esa movilidad ascendente, esa movilidad hacia arriba no se da y no puedes salir de la pobreza. Te doy un dato reciente. 66% de los hogares que estaban en pobreza laboral hace un año seguían en pobreza un año después, a pesar de que la pobreza ha ido bajando, lo cual quiere decir que hay un conjunto de familias a las que hay que ponerle mayor atención, ¿no? Y por lo cual te pregunto, quizá los programas sociales no debían ser universales, ¿no? Porque si son universales, pues digamos aquellos con mayores desventajas no van a poder aprovechar la movilidad social. O déjame decirlo diferente. Sí. Si hay algún programa que tiene sentido que sea universal, ¿no? ¿No? Tienes que tener claridad de que los más pobres accedan a esos programas. Porque si los más pobres no acceden, no es universal. Claro. Es decir, en este sexenio, bueno, el sexenio desde el 2018, cambiamos la forma de hacer política social, expandimos los programas sociales, que está, digo, bien para muchos, pero descobijamos a los más pobres. Descobijamos a los más pobres y eso no los hace universales. Por lo tanto, hay que retomar el enfoque a los más pobres, ¿no? A lo mejor dejar algún programa universal, pero no olvidar a los más pobres, porque si no, no solamente no es universal el programa, sino que estás dejando de apoyar a los más pobres. O sea, no es primero los más pobres y no es primero los menos pobres, lo cual no es muy justo para que la familia tenga movilidad social, ¿no? Sí, por ejemplo, los programas dirigidos a los estudiantes son universales, ¿no? Y ahí van todos, ¿no? Mira, los programas a secundaria, prepa, deberían ser amplios, ¿no? Sí. Pero fue ahí donde quitamos. Si tú te acuerdas del programa Oportunidades Prospera, que lo empezó Cedillo y lo siguieron hasta el 2019, cuando se quitó. Bueno, ese era el programa que más hacía llegar presupuesto y recursos a las familias más pobres, y cuando se quita, se elimina ese elemento de dar a los más pobres con más claridad. Entonces, sí es importante regresar a ese tema, regresar a ese punto, porque si no estamos descobijando a los más pobres, que son los que tienen la dificultad de moverse socialmente, de mejorar durante sus vidas, ¿no? Bueno, pues muy interesante. ¿Dónde le podemos consultar el estudio completo, estimado Gonzalo? Mira, este documento y muchos otros están en la página del CEI, que es ceey.org.mx. Para la consulta hay una gráfica muy interesante a largo plazo que vale la pena tener siempre en mente, para que le echemos un ojo todos los mexicanos que queremos seguir mejorando el país. Gracias, Gonzalo. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Pascal. Gracias, muy amable. Gracias, Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEEY.